Surgieron dos grandes desarrollos en el caso RICO contra el expresidente Trump en el estado de Georgia. Primero, el juez a cargo del caso procedió a desestimar varios de los cargos, y luego, en segundo lugar, ese mismo juez, sorprendentemente, concedió una entrevista a una estación de radio local. Discutió la cuestión de apartar a Fani Willis del caso. Vamos a revisar ambos desarrollos juntos, comenzando con los cargos desestimados. Para ver qué sucedió en el condado de Fulton con el caso RICO, es que los abogados del expresidente Trump, así como de 5 de sus coacusados, presentaron un escrito judicial pidiendo al juez que desestimara varios de los cargos. Específicamente, este escrito judicial fue presentado por los abogados del expresidente Trump, Mark Meadows, John Eastman, Ray Smith, Robert Chile, así como Rudy Giuliani. Su argumento básico en esta solicitud fue que los hechos subyacentes en el caso no justificaban que se persiguieran esos cargos en consideración a la lógica presentada anteriormente. El juez estuvo de acuerdo con la solicitud y desestimó varios de los cargos en el caso. Específicamente, el juez Scott McAfee, quien preside el caso, emitió este fallo de 9 páginas, anulando 6 de los cargos que Fani Willis presentó contra Trump y sus asociados. En su fallo, la Corte expresó, cito, «La preocupación de la Corte no es tanto que el Estado no haya alegado una conducta suficiente de los demandados. De hecho, ha alegado en abundancia. Sin embargo, la falta de detalle con respecto a un elemento legal esencial es, en la opinión del suscrito, fatal. Tal como están redactados, estos 6 cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no alegan suficiente detalle con respecto a la naturaleza de su comisión, es decir, el delito subyacente solicitado. No proporcionan a los acusados información suficiente para preparar sus defensas de manera inteligente, ya que los acusados podrían haber violado las constituciones y, por lo tanto, la ley en docenas, si no cientos, de formas distintas. Y así, de las 41 acusaciones totales en la acusación de Georgia, el juez simplemente desestimó 6 de ellas por ser esencialmente legalmente defectuosas. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino, Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Básicamente, la acusación estaba imputando al expresidente Trump y sus asociados por solicitar a los funcionarios estatales de Georgia que violaran su juramento a la Constitución del Estado, pero los fiscales no detallaron ninguna disposición constitucional específica. Sería similar a acusar a alguien de violar mis derechos constitucionales, pero cuando me preguntan cuáles derechos, simplemente digo, todos. No funciona así. Y como tal, el juez desestimó 6 de los cargos por básicamente no ser lo suficientemente específicos. Para su referencia general, estos fueron los cargos que fueron desestimados: el número 2, el número 5, el número 6, el número 23, el número 28 y el número 38. Los 6 de esos cargos tenían el título de solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, y todos estaban relacionados con Trump y sus asociados llamando a diferentes funcionarios estatales en Georgia para que certifiquen una lista alternativa de electores, o como indica la acusación, influenciar los resultados de las elecciones certificadas. Todos esos cargos han sido desestimados, incluidos los que surgieron de la llamada telefónica del expresidente Trump con el señor Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia. De estos 6 cargos desestimados en total, 3 de ellos se aplicaron al expresidente Trump, cito. 3 de los cargos desestimados se aplican al expresidente Trump y se desechan los cargos relacionados con una llamada telefónica que hizo al secretario de Estado de Georgia,
Esto deja solo el cargo de rico para el señor Meadows, 10 cargos para el expresidente Trump, 11 cargos para el señor Giuliani, 10 cargos para el señor Smith, 9 cargos para el señor Chili y 8 cargos para el señor Eastman. Lo que significa en términos prácticos que solo una parte del caso fue desestimada. El caso en su totalidad todavía está en desarrollo con los cargos de asociación ilícita todavía vigentes, al menos por ahora, y solo se han desestimado los cargos de solicitar a funcionarios estatales. Como se imaginarán, el equipo legal de Trump estaba bastante satisfecho con esta victoria. De hecho, poco después de que se hiciera pública la orden del juez, el señor Steve Sadow, el abogado principal de la defensa de Trump en el estado de Georgia, emitió esta parte de una declaración. Los cargos desestimados contra el expresidente Trump son los números 5, 28 y 38, los cuales afirmaban falsamente que solicitó a funcionarios públicos de Georgia que violaran su juramento de cargo. La decisión es una correcta aplicación de la ley, ya que la Fiscalía no hizo alegaciones específicas de presuntas irregularidades en esos cargos. Toda la acusación contra el expresidente Trump es política, constituye interferencia en las elecciones y debería ser desestimada. Y así, ese es el primer gran desarrollo. El segundo desarrollo en este caso tiene que ver con el hecho de que el juez Scott McAfee en realidad está en proceso de elección, y no es una elección fácil en absoluto. Específicamente, aquí está el trasfondo. En diciembre del 2022, el juez Christopher Brasher se jubiló de la Corte Superior del Condado, dejando libre una vacante. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, nombró al juez Scott McAfee para reemplazarlo. Así es como el juez McAfee se convirtió en juez en primer lugar. No fue elegido por el pueblo. Lo nombró el gobernador republicano para ocupar la vacante. Y la razón por la que esto importa es porque el condado de Fulton es abrumadoramente un bastión demócrata. Según los resultados oficiales en 2021, el condado de Fulton votó un 73% por Joe Biden, por lo que para George McAfee, quien fue nombrado para el cargo por un gobernador republicano y que él mismo fue líder del capítulo republicano de su universidad, bueno, la elección en el condado de Fulton ya es una batalla cuesta arriba, y coincidentemente, en los 10 días desde que se presentaron los argumentos de cierre en la audiencia de descalificación de Fani Willis, 2 desafíos se han presentado para reemplazar al juez McAfee en las próximas elecciones. Cito, en los 10 días desde que se escucharon los argumentos finales, McAfee ha recibido un par de desafíos en su intento de reelección en mayo. Los candidatos tenían hasta el 8 de marzo para calificar para la carrera, y McAfee vio entrar a 2 desafiantes en los últimos días. Ahora se enfrentará al abogado de derechos civiles Robert Patillo y Tiffany Johnson, ex abogada de la jueza del condado de Fulton Melanie Leftridge. Aunque la elección es no partidista, Patillo se postuló previamente para otros cargos como demócrata. Así que con este contexto general, el juez Scott McAfee sorprendió a bastantes personas al hacer una entrevista con una estación de radio local. La primera pregunta fue si creía o no que el reto estaba siendo respaldado por Fani Willis como una forma de represalia. Aquí fue el intercambio de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿siente que la candidatura de Patillo está respaldada por Fani Willis? ¿Que esto es una campaña de presión para obligarlo a, y estoy haciendo comillas, hacer lo correcto o tomar la decisión correcta? ¿Se siente así? A lo que el juez McAfee responde: no, creo que parece sincero, así que no soy del tipo que presumiría lo peor de ese hombre. Lo más importante que quería asegurarme de decirte hoy es que incluso si lo fuera, no importa porque absolutamente no influirá en mi decisión de ninguna manera. Luego, la estación de radio le preguntó al juez McAfee si todavía podemos esperar una decisión final para el viernes en cuanto a si Fani Willis será descalificada del caso. A esa pregunta, el juez McAfee tuvo una respuesta bastante interesante. Aquí fue el intercambio completo de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿nos puede decir si estamos más cerca de esa decisión de 2 semanas sobre la interferencia en las elecciones? ¿Estamos más cerca de eso? ¿Estamos antes de 2 semanas o fuera de 2 semanas? ¿Cómo estamos? Respuesta de George McAfee: me di un plazo porque sabía que todos querían una respuesta. Y te diré, una orden como esta lleva tiempo escribirla. Hay mucho que necesita y que tengo que revisar. Y así, ya sabes, nuevamente enfatizo esto, he tenido un borrador y un esquema antes de que siquiera escuchara un rumor de que alguien quería postularse para este cargo, así que el resultado no va a cambiar debido a la política. Estoy emitiendo mi decisión lo mejor que puedo dentro de la ley según la entiendo, así que todavía siento que estoy en camino de tenerlo listo para la fecha límite que me impuse. Basándonos en esos comentarios, parece que la decisión ya ha sido redactada y será publicada para el público tan pronto como esta semana,
lo que significa que podríamos saber si Fani Willis será apartada del caso tan pronto como jueves o viernes. Curiosamente, la cuestión de si Fani Willis será apartada o no de la acusación en este caso podría convertirse en el factor determinante en si el juez McAfee puede o no mantener su trabajo, porque uno de los candidatos que se postula en su contra está criticando específicamente ese aspecto del caso. Mientras hablaba con la misma emisora de radio local el pasado miércoles, aquí está lo que dijo. Durante una aparición en el programa de The Shelley Winter Show el miércoles pasado, Robert Patillo calificó la audiencia sobre la moción para descalificar a Willis como un espectáculo de payasos e insinuó que no es una cortel bien dirigida. Nuevamente, en un distrito que Joe Biden ganó oficialmente por un 73%, eso es un argumento bastante sólido. Por otro lado, parece que el juez Scott McAfee no va a dejar que la perspectiva potencial de perder su trabajo lo detenga de dictar sentencia en este caso, ya que cree que debe hacerse. Él dijo sobre el asunto en su entrevista con una estación de radio: "Ningún trabajo vale mi integridad y sabes, cuando haces esa pregunta, lo que pienso es que tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 3 años. Son demasiado jóvenes para tener idea de lo que está pasando o de lo que hago. Pero lo que espero es que algún día crezcan un poco y me pregunten al respecto. Y espero poder mirarlos a los ojos y decirles que fui honesto e hice lo mejor que pude". Así que hay bastantes desarrollos en las últimas 24 horas y mucho más por esperar en la próxima semana. Si gusta escuchar la entrevista completa en la radio o si prefiere leer la orden completa del juez, pondré esos enlaces en la descripción debajo de este video para que los revise. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.